En el capítulo 11, de versículos de 1 hasta el 18, vemos un recuento de lo que había Dios hecho en casa de Cornelio en el capítulo 10. Y vemos aquí, pues, está habiendo un cambio de guardia, un cambio de dirección de parte del Espíritu Santo en cuanto al esparcimiento del Evangelio. Y vemos que, obviamente, cuando hay un nuevo mover de Dios, hay una resistencia. Eso lo vamos a ver a través de toda la historia, incluyendo hoy en día. Vemos que entonces el versículo 3 dice que, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? O sea que aquellos que habían sido bautizados en el Espíritu Santo, fíjate qué tremendo, le estaban ahora imprecando con un espíritu de juicio y un espíritu religioso a Pedro de por qué había entrado en casa de gentiles. Y vemos entonces que la prueba que Pedro da de que era un mover de Dios, la vemos estipulada en el versículo 14 al 18, donde dice que cuando comencé a hablarles a los gentiles, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que había escrito la palabra, dicho por el Señor Jesucristo. Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces él se preguntó cómo yo, viendo el testimonio de que del Padre de que esto era un mover de Dios, cómo iba yo a retener la palabra de Dios y creer de que Dios era el que estaba impactando a los gentiles. Entonces, versículo 19 al 21, vemos un cambio nuevamente, un cambio más directo, donde dice que ahora bien aquellos que habían sido esparcidos por la persecución de Saulo en capítulos anteriores, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Entonces no hablando a nadie, sino a los judíos. Se estaba moviendo hacia el norte, se estaba moviendo hacia una gran isla de Chipre y luego también hacia Antioquía. Y dice que entonces allí creyeron muchos en Antioquía y hablaron también no solamente a los judíos, sino comenzaron a hablarle a los griegos anunciando el Evangelio. Y la mano del Señor, versículo 21, estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí vemos los gentiles que vimos en casa de Cornelio, ahora también en Chipre, Antioquía y Fenicia. Verdaderamente había un avivamiento que estaba ocurriendo en estos momentos. Entonces, versículo 22, llegó la noticia a Jerusalén. Jerusalén creía que estaba todo, que eso era solamente algo local, pero no se habían dado cuenta o no se daban cuenta todavía de que era un movimiento mundial lo que estaba ocurriendo debajo de sus propias narices. Y dice entonces que envían a una persona, a Bernabé, hijo de consolación, a ver lo que estaba pasando. Y dice la palabra que cuando Bernabé llegó hasta Antioquía y vio lo que estaba pasando, él entonces los exhortó con gran propósito de corazón que permanecían fieles al Señor. Y viendo que el mover de Dios era muy grande, entonces él va a buscar a Saulo de Tarso. Va y lo busca para entonces, y lo traje a Antioquía para ayudarlo en el propósito de esparcir el Evangelio. Y dice la palabra que en el versículo 26, que el lugar donde se le nombró a los cristianos como cristianos fue en Antioquía. La palabra cristiano dice aquellos que son ungidos. Cristo quiere decir el ungido. Cristianos son aquellos que han sido ungidos. Así que tú y yo somos ungidos de Dios. Dice la palabra que en el versículo 27 hasta el 30 vemos que se desata, y no que se desata, sino que vemos la revelación de un nuevo ministerio, y es el ministerio profético a través de un hombre que se llamaba Ágabo. Y Ágabo trajo una profecía de que pronto vendría una gran hambre sobre el área de Judea. Y entonces, anunciando esto, vemos entonces que se desata otra cosa, y es entonces el sentido misionero
dinero, de dar a aquellos que están en necesidad. Y dice la palabra que comenzaron entonces los discípulos, cada uno conforme a su capacidad, de poder reunir dinero para enviar a Judea, donde pronto se desataría una gran hambre. En breve comenzaremos con el capítulo 12.